Vamos a repasar las respuestas del último cuestionario que hablaba sobre los tratamientos avanzados. Ya hice las respuestas, mientras se las comentaba a ustedes, estoy dejando la grabación para quien no pudo ver. En el primero asociamos conceptos entre lo que debería eliminar del agua residual mediante un tratamiento avanzado y el tipo de tratamiento. Para eso, por ejemplo, para la eliminación de sólidos disueltos, lo que usamos es osmosis inversa. Para la eliminación de los sólidos suspendidos, luego acá, claro, luego el tratamiento biológico son los coloides que quedan en, esto estamos hablando de tratamiento terciario o avanzado. En general, si anda bien el tratamiento biológico, el efluente del sedimentador secundario está listo para ser vertido a un cuerpo de agua, al suelo, al mar, y en general tienen valores de sólidos suspendidos entre 10, 20 hasta 30 miligramos por litro. Eso lo hace un poco turbio el agua. Entonces, uno de los tratamientos que se le hace es una filtración en los mantos de arena, parecido a los filtros que se utilizan, filtros rápidos, para potabilizar agua. Y lo que no se hacía, les comentaba, es en general la etapa de sedimentación. ¿Sí? Se utiliza coagulación y floculación para armar flocks y que queden retenidos en la filtración de arena. En general se prescinde de la sedimentación porque es muy poca la cantidad de sólidos. Luego, para la eliminación de nitrógeno, usamos desnitrificación biológica, esto a través de etapa anóxica, donde los nitritos y los nitratos justamente sirven como aceptor de electrones y terminan liberando el nitrógeno a la atmósfera. Y para el caso de remoción de, más que nada yo puse acá olor y sabor, recuerden que el agua regenerada o el agua que sale de tratamiento avanzado de una planta depuradora, en general no se envía a consumo humano, sí a otros usos, pero por una cuestión cultural y de seguridad sanitaria, en general no se usa. Mm, Esto de carbono activado está pensado más que nada para temas de olor y para temas por ahí de compuestos orgánicos que han resistido el tratamiento biológico porque por ahí son difíciles de degradar, entonces que puedan quedar absorbidos en el carbono activado. Em, para la pregunta 2, habla de la eficiencia de remoción de fósforo en los tratamientos biológicos secundarios tradicionales, como son los barros activados o los filtros percoladores. Y la pregunta dice, o la proposición dice acá que la eficiencia de remoción es superior al 35%, y esto es falso porque los tratamientos convencionales no son muy eficientes. Habíamos comentado que generamos condiciones anaerobias previo al reactor aerobio, por ejemplo los barros activados, y ese reactor anaerobio generaba condiciones para que la biomasa que acumula fósforo prevalezca sobre el resto. Estos microorganismos acumulan fósforo, pero tenemos el problema que la purga de estos microorganismos es pequeña. Cuando va al sedimentador secundario y la biomasa va al fondo, la gran mayoría de esa biomasa vuelve al reactor principal, al reactor aerobio. Entonces, y lo que yo puedo purgar de microorganismos es lo que tiene retenido el fósforo. Eso hace que el tratamiento de remoción, de eficiencia de remoción de fósforo no sea muy grande en el tratamiento biológico convencional, ¿no? O el modificado para que remueva fósforo. De todas maneras, es quitarse un tercio de la concentración de fósforo modificando levemente un tratamiento a barras activado añadiendo un reactor anaerobio a la entrada. Eh, un proceso, en la pregunta 3, un proceso de desnitrificación es básicamente una reducción biológica porque está ayudada por microorganismos, pero básicamente en la etapa anóxica, los nitritos y nitratos oxidados previamente en la etapa aerobia, que volvieron por recirculación a la etapa anóxica, nitritos y nitratos NO2, NO3 son aceptor de electrones y terminan oxidando la materia orgánica. Al oxidarse, se reducen y en esa reducción pierden la molécula de oxígeno y liberan el nitrógeno a la atmósfera. De eso se trata básicamente la desnitrificación. En la pregunta 4
nos pide ordenar las etapas de un reactor secuencial discontinuo. La primera etapa siempre es el llenado, puede venir de una previa donde está descansando o en reposo. Habitualmente la primera etapa en sí es el llenado. Suele tener restos de biomasa de la etapa anterior para que justamente se pueda llevar a cabo el tratamiento biológico. Y en la segunda, cuando empiezo a mezclar los nitritos y nitratos presentes en el resto de agua residual de las etapas anteriores, eh, cumplen la etapa de desnitrificación. En esta etapa de mezclado son condiciones anóxicas porque no se inyecta oxígeno. Eso ocurre recién en la etapa 3, donde se empieza a airear, y ya así es la etapa aerobia, donde se degrada la materia orgánica. En la etapa 4 se apagan aireadores y agitadores y se sedimentan los barros al fondo. En la etapa 5 se, se bombea el efluente y opcionalmente se puede purgar barros, depende de cada cierta cantidad de ciclos, se puede purgar un poco, se puede purgar menos aún en cada salida de efluente. Eso serán los cálculos para mantener constante una concentración de microorganismos en el reactor. Para la pregunta 5, para favorecer el crecimiento de microorganismos acumuladores de fósforo, en el tratamiento biológico se introduce una zona anaerobia antes de pasar por el reactor aerobio. Como expliqué anteriormente, esto es así, esto es verdadero. Así logramos que la biomasa, que acumula más fósforo que el resto, prevalezca, porque esas condiciones de entre aerobio y primero anaerobio y después aerobio, en ese cambio, estos son microorganismos facultativos que resisten ambas condiciones. eh, no se les hace tan complicado sobrevivir a esos cambios, y más en la etapa anaerobia se desarrollan mejor que el resto. Así logramos que nuestra biomasa tenga mayor acumulación que las bacterias comunes y silvestres. Para las 6, en un bioreactor de membrana, el módulo de membranas, ¿a qué unidad de tratamiento reemplaza? Este es un reactor de barros activados que tiene en general sumergido, puede estar afuera, un módulo de membranas que filtran justamente el efluente y separan la fase líquida clarificada de la fase sólida, que son los lodos que quedan dentro del reactor. Entonces esto reemplaza a un sedimentador secundario. Pregunta 7. En una planta de tratamiento de aguas residuales, el costo de la infraestructura para el correcto tratamiento de los barros puede alcanzar hasta el 50% del costo total de la planta. De esto hablamos y es verdadero cuando nos introdujimos en el tema del tratamiento de los lodos residuales, y que se ha pasado de unas meras playas de secado donde se disponían los lodos que se generaban, y como lugar donde largaban olores, donde la degradación, la estabilización previa no existía. Entonces esas playas de secado básicamente hacían de todo un poco, terminaban de digerir, terminaban de estabilizarse la materia orgánica, se deshidrataban, pero eso genera olores, genera la circulación de vectores, en fin, se fue mejorando esto y se fueron introduciendo cada vez más etapas de tratamiento hasta la recuperación de biogás, y esto hizo que la instalación se vaya poniendo cada vez más compleja. Entonces, hoy estamos recuperando de los lodos, los nutrientes, materia orgánica estabilizada, biogás, estos sin emitir olores, sin emitir metano a la atmósfera, una instalación que se fue complejizando para dar un correcto tratamiento, y bueno, esto ha hecho que aumente considerablemente el costo de la planta para la zona de tratamiento de barros y línea de gas. Para la pregunta 8, en un espesador de barros por gravedad, a la salida, el contenido de agua de los barros espesados se encuentra entre el 85 y el 95% en peso. Esto es así, quería que tengan acá presente que aunque un barro espesado
lleva el doble o el triple su concentración inicial, que anda en el 2 al 3%, 2 o 3% de sólidos, 98-97% de agua. Esto pasa a estos porcentajes de agua, donde acá el sólido puede andar del 5 al 15%, es muy raro, más cerca del 10%. Aún andando bien en espesador, no es muy eficiente el espesador de gravedad porque todavía tenemos mucho agua. Es una forma sencilla de concentrar un poco antes de la entrada de la digestión anaerobia, donde se estabiliza el barro, y luego se sigue con etapas de deshidratación. Acá el espesador por gravedad es básicamente como un sedimentador primario, es un poco más chico, y es más chico por el caudal de barros, es el caudal que se purga del sedimentador secundario y lo que venga del primario. Pero ese caudal de purga es mucho menor que el caudal que pasa de agua residual por los sedimentadores primario o secundario. Por eso en tamaño son menores. Tienen menos caudal, por eso es la menor superficie. Pero bueno, todavía tienen mucho agua cuando salen del espesador. Esto hace que a la salida de la digestión anaerobia, donde ya se estabiliza la materia orgánica, donde recupera biogás y concentra un poco más todavía los barros, eh, tengo que, eh, tengo que mandarlos a una etapa de deshidratación y después veo si le doy una disposición final o si los utilizo como fuente alternativa de energía. Para la pregunta 9, en la estabilización aerobia de los barros residuales, la materia orgánica se transforma en dióxido de carbono, metano y biomasa heterótrofa. Esto es falso porque esto es lo que ocurre cuando la digestión es anaerobia. La estabilización aerobia es básicamente agitar y airear los barros hasta que se estabilicen, se consuma toda la materia orgánica, que básicamente es biomasa, que es porque es el sedimentador secundario, y restos de materia orgánica del sedimentador primario. Y esto consume mucho oxígeno, consume mucha energía y no es competitivo frente al tratamiento anaerobio. Entonces, en general, en las plantas, la estabilización de los barros residuales es a través de la digestión anaerobia. Y esto es lo que ocurre justamente en esa digestión. Por eso, si bien esto es lo que ocurre en la digestión anaerobia, esto es falso porque yo que mencioné aerobia. Bueno, estas fueron las respuestas correctas del último cuestionario de la materia.